Hola, bienvenidos a todos, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos escucháis y nos veis a través del canal de YouTube. Seguimos con el Sermón del Monte, seguimos con el capítulo 7 y en esta ocasión quiero compartir con vosotros, quiero comentar con vosotros los versículos de este capítulo 7, del 7 al 11, que dicen así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que lo piden? Señor y Padre, en esta ocasión queremos acercarnos a ti, queremos ponernos delante de ti y queremos darte las gracias, darte la gloria y darte la honra, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres amor, tú eres misericordia y sobre todo tú eres quien nos bendice, quien nos sostiene y quien provee de todo lo que necesitamos. Señor, gracias también porque un día diste a tu Hijo en sacrificio puro, santo, único, exclusivo, para limpiarnos, para borrarnos de todo pecado, para olvidarte en esa muerte y en ese derramamiento de sangre de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque acercándonos a la cruz, mirando a Jesucristo allí en la cruz, teniéndole como nuestro Señor y Salvador, podemos tener acceso a ti, podemos estar en esta ocasión, pues, alabándote, glorificándote y hablando contigo como nuestro Padre, como ese Padre amoroso, como ese Padre que escucha a sus hijos. Te pedimos en esta ocasión y en este tiempo que tú bendigas todo lo que vayamos a hablar, todo lo que vamos a escuchar y a ver, para que sea de edificación, para que sea de fortalecimiento y sobre todo para que podamos entender y comprender cada día un poquito más de cómo eres, de cómo nos amas y de cómo quieres que tengamos ese encuentro personal y diario contigo. Padre, bendice este tiempo y que sea todo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues decía que estábamos en el Sermón del Monte y que continuábamos con el capítulo 7. La semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos. Hemos visto ya desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y hemos visto en lo que se refiere, digamos, un poquito a nuestra relación social. Y ahora de repente, pues Jesús lo que hace es pasar de nuestra relación social, pasar de nuestra relación con los demás, a pasar a nuestra relación con Dios. Jesús, hay una cosa que está clara y que todos tenemos que tener presente y que todos, me imagino que sabemos y tenemos en mente. Y es que Jesús vino a salvar a lo que estaba perdido, vino a buscar aquello que estaba perdido, vino a salvar a los pecadores, pero vino también a enseñarnos, vino a exhortarnos y vino a darnos lecciones, lecciones en muchísimos aspectos. Incluso vino a decirnos cómo era Dios, cómo es Dios y cómo Dios es ese Padre amoroso. Y entonces Jesús enseñó y exhortó y nos enseñó muchísimas cosas y nos enseñó cuáles son nuestros deberes cristianos. Y si repasamos los primeros versículos de este capítulo 7, pues vemos que lo primero que nos enseña es que no tenemos que juzgar a los demás. Es algo que sinceramente es fácil de entender, es fácil de comprender, pero es difícil de aplicar. ¿Por qué es difícil de aplicar? Porque siempre tendemos a criticar, tendemos a hablar, tendemos a lo mejor no a juzgar, pero sí a decir cosas de una persona o de otra, y al final todo eso se convierte en un juicio a las personas. Y el único que puede juzgar es Dios. Y lo que nos manda Jesús es que no juzguemos a los demás. Es algo, como digo, fácil de entender, pero es difícil de llevar a la práctica. También nos está enseñando y nos está diciendo que no tenemos que echar perlas a los cerdos, algo que también es fácil de entender, ¿no? Estuvimos viendo la semana pasada sobre este tema y es algo que es fácil de entender, pero a veces es difícil de aplicar. Y es difícil de aplicar porque lo que nos dice es que tenemos que ser constructivos y tenemos que ser constructivos alejándonos de aquellas personas que lo único que quieren es crear polémica, lo único que quieren es debatir cosas que al final no van a ningún sitio, o incluso aquellos que quieren amenazar o que amenazan a quienes llevan la verdad. El problema es que toda esta gente, pues muchos a lo mejor sí conocen,
saben de la existencia de la palabra de Dios, saben que Jesús vino a morir por los pecados, pero no quieren aceptar, y ese es el problema, ¿no? Entonces polemizan y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque es fácil de entender que no tenemos que echar perlas a los cerdos y difícil de aplicar, porque muchas veces lo que nuestro deseo natural, nuestro afán de nuestro deseo, al fin y al cabo, es prevalecer por encima de sus razonamientos. Queremos llevar nosotros la razón. Es muy difícil cuando en una discusión entre dos personas los dos quieren llevar razón, ¿no? Porque siempre va a haber ese encontronazo. Entonces nosotros pensamos que encima si llevamos la verdad, pues queremos hacer prevalecer esos razonamientos por encima de los demás. También nos enseñó el Señor Jesús a ayudar sin ser hipócritas, ayudar sin hipocresía, que también es fácil, ¿no? Es fácil lo que es el argumento y lo que es la teoría es fácil, pero la práctica es lo complicado. ¿Por qué? Porque cuando yo ayudo sin hipocresía, no me ve nadie o no me reconoce nadie nada. Y muchas veces queremos el reconocimiento de los demás. Y eso al final es actuar con hipocresía, porque no lo hago porque quiera derramar el amor que Dios derramó primero en mí hacia los demás, sino porque quiero el reconocimiento de los demás. Pero ante todo esto, ante todas estas dificultades, ante todo esto que hemos estado viendo que es difícil, Jesús abre una puerta a la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para tener lo necesario, para tener lo suficiente, para tener todos esos recursos y llevar a la práctica todo esto que estamos hablando, que es difícil, que es complicado. Y el Señor lo que hace es enseñarnos a orar. Es verdad que alguien me puede decir, sí, pero antes ya nos enseñó a orar. Es verdad, nos enseñó a orar. Claro que sí. Tenemos en el capítulo 6 de Mateo la oración modelo, una oración que Jesús nos da ahí y que estos versículos que estamos viendo no son la primera lección sobre la oración. Pero en esa primera oración que nos enseña, en esa oración modelo, lo que nos enseña es que hay peticiones que tienen que ver que van en relación con Dios y con su reino. Luego más adelante podemos ver también al final del capítulo 6 cómo Jesús dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseña, tenemos esas peticiones en relación a Dios, ¿no? En cuanto a Dios y en cuanto a su reino. Pero también tenemos unas peticiones por las personas que están orando, unas peticiones personales de las personas que oran. Y ahora lo que hace el Señor Jesús en estos versículos, del 7 al 11, es animarnos y completar su enseñanza sobre la oración. Pero lo hace de una forma en la que nos tiene que recordar y quiere recordarnos cómo se debe hacer, pero también es de una forma activa. Siempre que el Señor enseña algo es de una forma activa. Entonces ahora nos enseña y completa esa enseñanza y nos anima a hacerlo de una forma activa. ¿Pero por qué? Para que podamos recordar, confiar en Dios o la necesidad de confiar en Dios. Tenemos una necesidad de confiar en Dios, pero no solamente recordándonos esa necesidad de confiar en Dios, sino también dándonos promesas. Vamos a verlo. Establece el mandamiento de cómo tenemos que orar. Y esto no son opciones que podamos tomar. Podemos elegir esto o podemos elegir lo otro. No, sino que nos dice que tenemos que hacerlo de esta manera. No son opciones para la vida creyente. Es algo que fijaros que los verbos que vamos a ver están en un presente imperativo. ¿Qué significa que eso? Que es un presente que lo que expresa es la idea de continuidad, de una acción continua. Recordar aquel versículo de Efesios: no os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es continuad siendo llenos del Espíritu Santo. Y aquí pues va a ocurrir lo mismo, o sea, es continuad pidiendo, continuad buscando, continuad llamando. Es un presente imperativo, es una acción continua y que demanda también de nosotros, por lo tanto es un mandamiento, demanda de nosotros una obediencia. La vida de fe
es una vida de dependencia. Dependemos del Señor. No es cualquier cosa, no es como decía antes, son opciones. No, la vida de fe es una vida de dependencia. Y no es solamente creer con la mente, no es solamente una creencia mental, sino que tiene que ver también con la acción de nuestro corazón, con la acción de confiar en alguien. Y ese alguien no es otro que Dios. Tiene que ver con la acción de que cuando creemos para salvación lo creemos de corazón, lo creemos con todo el intelecto, con todo el corazón, con todo nuestro cuerpo, o sea, incluye todo lo que es la faceta de nuestro ser al completo, porque tenemos que hacer una entrega por completo a aquel que es poderoso para salvar. Si somos de Cristo, que eso es lo que nos dice la palabra de Dios, si somos de Cristo, su Padre, Dios, su Padre, es nuestro Padre. Y la oración es nuestro modo de acercarnos a ese Padre amoroso, a ese Padre de confianza, a ese Padre de misericordia. Y es el modo de acercarnos a Dios con nuestras peticiones, a aquel que podemos clamar, Abba. El mandamiento de la oración, como decía, está expresado en tres verbos que están en ese presente imperativo, tres verbos que indican esa persistencia para dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Pedid, buscad y llamad. En los versículos siguientes, si os dais cuenta, Jesús utiliza una parábola. Y cuando Jesús utiliza una parábola, lo hace de tal manera que utiliza cosas que tienen que ver con el diario vivir de las personas. Cosas que la gente estaba, relacionada con ella, ¿no? Estaba acostumbrado a todo eso. Estaban familiarizados con todo eso. No utiliza imágenes distorsionadas o imágenes muy rebuscadas, no. Busca cosas cotidianas de la vida doméstica. Y por ejemplo, pues, lo que está diciendo es, fijaros, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Fijaros que el Señor Jesús utiliza cosas cotidianas y pone el ejemplo de un padre y de un hijo. Pone el ejemplo de aquel que es un mal padre, pero de que da buenas cosas a sus hijos. Por tanto, dice, si vosotros pedís, si vosotros buscáis, si vosotros llamáis, y vais a recibir todo eso, y vosotros siendo malos dais a vuestros hijos lo bueno, imaginaros, si vosotros os ponéis delante de Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios con vosotros? Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Y cuando el creyente ora, lo primero que hace es pide. Primero pide, ¿no? Si os dais cuenta, cuando se hace una oración, la primera de las cosas que hacemos es pedir. Pero aquí la acción de pedir, vamos a decirlo así de esta manera, tiene que ver con la acción o la idea de pedir de un mendigo. Un mendigo, ¿qué es lo que hace? Está un día y otro día y otro día. Es una insistencia. Pero es una insistencia, ¿por qué? Porque no tiene ningún recurso propio, no tiene nada suyo, y entonces pone la mano confiando en que los que pasen a su alrededor, pasen por delante de él, pues depositen esa limosna, depositen esa caridad en esa mano. Pero pide por propia necesidad, pide porque verdaderamente está necesitado. Y el creyente cuando ora pide porque realmente está necesitado, porque realmente necesita de eso que le está pidiendo a Dios. Evidentemente no banalicemos con todo eso, ¿no? Pero me refiero que cuando se pide al Señor, se pide cosas que tienen que ver con lo que el Señor incluso quiere. Y el que ora lo que desea es ser rico en Dios. Desea que esas bendiciones de Dios vengan a él. Quiere alcanzar la victoria en los recursos de Dios. Quiere ser más que vencedor. Pero para eso uno no puede ser tímido, uno no puede ser vergonzoso, uno no puede avergonzarse, uno no puede pensar cómo me atrevo, cómo soy capaz de ponerme delante de Dios a pedirle nada. Imaginaros el problema de un mendigo, ¿no? El ponerse allí delante de un montón de gente por primera vez, pues tiene que ser tremendo, tiene que ser difícil, pero si no lo hace, si no pierde ese miedo, si no pierde esa vergüenza, no va a poder
sobrevivir, no va a poder alcanzar esa caridad o esa limosna de los demás. Ocurre lo mismo con el creyente. Si tenemos miedo, si somos tímidos, pensando en que somos indignos de pedir a Dios, no vamos a poder alcanzar lo que el Señor quiere darnos. Y Jesús lo que quiere es quitar esa idea. Jesús lo que quiere darnos es una idea totalmente contraria a la que se puede tener. Por eso comienza, y por eso tenemos que comenzar con esa idea de petición de un mendigo delante de Dios. Pedir implorando, pedir rogando. Evidentemente que cuando oramos tenemos que entender varias cosas en la Escritura. Y si, por ejemplo, vamos a Santiago, capítulo 1 y versículo 5 en adelante, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que entender esto, que es verdad que por nuestros méritos no vamos a conseguir nada, que no tenemos derecho a recibir nada, pero sí podemos pedir insistentemente, pedir sin vergüenza ninguna, pedir sin duda ninguna a quien es el dador, a quien es el que derrama gracia sobre nosotros, porque el Señor quiere que alcancemos esa gracia. Y pedir lo que requiere es presentar a Dios la verdad de nuestra situación, la realidad de nuestras circunstancias. Es verdad que Él lo conoce, por supuesto que lo conoce, pero pedir no es informar a Dios de lo que nos ocurre. Pedir no es darle las noticias a Dios de nuestra situación, sino que pedir es expresar nuestra total dependencia de fe en ese Dios de gracia, en ese Dios de misericordia. Pedir también es preguntar al Señor, preguntar a Dios por esa dirección que debo continuar, que debo seguir cuando me enfrento a decisiones o a una encrucijada en la que tengo que decidir por dónde ir y que no hay mucha luz, pues pedir es eso mismo. En el Salmo 119 y en el versículo 33 nos dice así el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y si seguimos un poquitín más adelante, en este mismo salmo, en el versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, lo que tú me digas, lo que tú me muestres, esa palabra tuya es lámpara a mis pies. Entonces, pedir es pedir luz cuando no hay más que oscuridad. El creyente que ora también busca. Y buscar es esa acción de haber perdido algo valioso y estar tratando de encontrarlo. Hay una parábola que nos da muy bien una idea sobre lo que significa ese buscar. La parábola de la mujer que pierde una de las 10 dracmas que tenía. ¿Y qué es lo que hace? Enciende una luz, barre, busca por toda la casa, mueve todos los enseres que tiene para encontrar esa dracma. Y cuando la encuentra se regocija porque ha encontrado algo valioso. Esa es la idea que aquí nos está dando el Señor de buscar. O sea, el creyente que ora busca y es la acción esa de pedir, de buscar, perdón, de que ha perdido algo valioso y necesita encontrarlo. La oración hecha con fe nace de esa necesidad de buscar a Dios, de buscar el rostro de Dios, de buscar a Dios para el auxilio oportuno, para el socorro pronto, para que Él nos pueda ayudar enseguida. Fijaros que Daniel, capítulo 9, versículo 3 nos da una idea de de qué es lo que demanda el Señor de nosotros. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y en el Salmo 27 también nos da esa misma idea el salmista. Oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Salmo 27, 7 y 8. Oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad
Mi rostro, tu rostro, buscaré, oh Jehová. Buscar el rostro de Dios es buscar y procurar el favor de Dios. Y como digo, la oración hecha en fe nace de esa necesidad de buscar al Señor. Es desear sus bendiciones, es esperar en sus misericordias. Quien ora buscando intensamente, quien ora de esa forma, lo que está es esperando esas provisiones de Dios para el pronto auxilio, para el pronto socorro. Entonces tenemos que también que tener esa esa actitud de búsqueda constante del Señor. No es decir, bueno, ya he encontrado al Señor, ya me he convertido y ya está. No, es una búsqueda constante. Es lo que decíamos antes, ¿no? Una acción continua en el tiempo. El creyente que ora pidiendo y que ora buscando, también lo debe hacer llamando. Lo que nos enseña Jesús es algo que, si uno se para a pensar, dice, es tremendo cómo nos está enseñando el Señor a ir escalando, ¿no? En esa oración. Primero es el pedir, ¿no? Como el niño que pide a sus padres las cosas, y si no están sus padres cerca, ¿qué es lo que hace? Es buscar. Entonces pido, después busco el favor de Dios, porque no solamente tengo que quedarme en el pedir, sino buscar el favor de Dios, y después es llamar a la puerta del trono de Dios, llamar a la puerta de la misericordia de Dios. Quien pide la gracia busca también el rostro de Dios y procura entrar en la intimidad de Dios, procura llamar para poder entrar en esa intimidad de la casa de Dios, llamando a la puerta. Claro, cuando tú vas a una casa y llamas a la puerta, lo primero que deseas es que alguien te abra. Y cuando entras en esa casa, pues no deseas quedarte en la puerta, sino que quieres entrar a esa casa, quieres entrar un poco más allá. Pues eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor: llamad y se os abrirá, para poder entrar a la casa del Señor, para poder tener esa intimidad con Él. Pero claro, alguno puede decir, a ver, sí, vale, eso está muy bien, pero si ya somos, y aquellos que somos hijos de Dios, ya tenemos entrada a esa casa, ya tenemos intimidad con Dios, ¿no? Porque es verdad, Efesios nos dice, capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es verdad, claro que es verdad. El creyente que ora es por derecho hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque solo aquellos que son hijos pueden clamar a Dios como Padre, pueden clamar al Padre como Padre. Aquellos que han creído y han recibido a Jesucristo como su Salvador. Juan capítulo 1 y versículo 12 nos lo dice muy claro, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces solamente aquellos que son hechos hijos de Dios pueden clamar a Dios. Y claro, pertenecen a su familia, pero el Señor todavía va más allá. Va a que no tenemos que conformarnos con estar en la entrada de la casa del Padre, sino que tenemos que acceder a la intimidad del trono de Dios. Fijaros, Hebreos capítulo 4 y versículo 6 nos lo dice. 16, perdón, capítulo 4 y versículo 16. Me he ido un poquito del versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Lleguemos a esa intimidad con el Padre. El creyente encuentra en Dios la provisión de esa misericordia para sus necesidades. Los recursos necesarios de la gracia que Dios derrama en nosotros la encontramos pues pidiendo, llamando y buscando a Dios. Esta es la promesa que Jesús nos da aquí. Esta es la promesa de que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Derrama mayor gracia. Santiago capítulo 4 y versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscar esa intimidad con Dios. Mirar, hay una cosa que está clara, y es que los problemas que a nosotros nos parecen enormes, que a nosotros nos parecen grandísimos,
para Dios son insignificantes. En Marcos capítulo 10 y versículo 27, el Señor Jesús, después de estar disertando con los discípulos y con otros, diciendo que los ricos va a ser difícil que entren en el reino de Dios, que será más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, pues entonces dicen, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les tiene que decir, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y cuando María recibe el anuncio del ángel y le pregunta al ángel, ¿cómo es posible que yo vaya a tener un hijo si yo no he conocido varón? El ángel termina diciéndole que para Dios no hay nada imposible. Entonces lo que a nosotros nos parece tremendo, para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Dios da el auxilio necesario en el momento oportuno, en ese momento de prueba. Es poderoso porque Él es gracia, derrama de gracia, gracia sobre gracia en nosotros. Es oportuno porque llega en su momento justo, ni antes ni después. Llega en el momento justo, en el momento en el que Dios tiene que llegar. Claro que la gracia puede tardar a nuestros ojos, a nuestros pensamientos. La gracia podemos decir que está tardando, pero mira, Dios nunca llega tarde. Siempre llega en hora. Dios nunca se retrasa, nunca pierde el autobús, nunca pierde el tren o nunca tiene una excusa para llegar tarde. Siempre llega oportuno. Y aquí llamar tiene el sentido de insistir, implorando. ¿Os acordáis cuando Jacob está allí luchando con el ángel de Jehová en Peniel? ¿Verdad? Que el ángel tiene que descoyuntar el muslo de Jacob. Y Jacob, vencido, parece que vencido, pues el ángel dice, mira, déjame ya que me voy, o sea, no quiero luchar más contigo. Sin embargo, ¿qué le dice Jacob? No te dejaré hasta que no me bendigas. Y Oseas nos da esa lección de cómo pues Jacob insistió en pedir la bendición de Dios. Es persistente, no se queda en lo superficial, es persistente en esa petición para Dios. En la oración, al final, hay una cosa que está clara. Nosotros no oramos para darle a conocer al Señor nuestra situación. Nosotros no oramos para que el Señor se informe, porque Él lo sabe perfectamente. Antes nos ha dicho que vuestro Padre que está en los cielos sabe todo lo que necesitáis. No, sino que luchamos contra nosotros mismos para someternos a Dios, para poder recibir ese regalo de Dios. Y todo esto tiene que ver con la liberalidad de Dios. Pedid y se os dará. Y la liberalidad pues es la cualidad de aquel que ayuda y da todo lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y Dios dio a su Hijo sin esperar nada a cambio. Y a esa acción de pedir del creyente, a esa acción de buscar del creyente, de llamar del creyente, corresponde esa inmediata acción de Dios que da en respuesta a esa petición. No es que Dios, digamos que recompensa la oración que hagamos. No es que Dios diga, bueno, ya que te has puesto a orar, venga, te voy a recompensar. No, sino que Dios va a abrir su mano y va a enviar su regalo de su gracia. Y este regalo de Dios es un estímulo y tiene que ser un estímulo suficiente para tener esa confianza plena en Dios, para depositar toda nuestra confianza en Dios. Si el creyente busca, el creyente halla. Si el creyente pide, el creyente recibe. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios están a disposición de aquel que cree. Los recursos de Dios están a disposición de todo aquel creyente que le pide al Señor, que busca al Señor y que llama al Señor. Y no es cuestión de que nosotros nos esforcemos, no es cuestión de nuestros méritos personales para poder alcanzar todo esto, sino que es cuestión de la gracia derramada por parte de Dios. Hay muchas veces que el creyente se puede cansar, nos podemos cansar de esperar la respuesta de Dios. Y cuando la paciencia se debilita, pues también se debilita la fuerza de la fe. Y es entonces cuando es necesario recurrir a la oración pidiendo esa ayuda al Señor. Recordar si no cuando el Señor Jesús pues está con ese padre que tiene a su hijo enfermo allí en Marcos capítulo 9. Y versículo 24, pues al final inmediatamente dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque antes el Señor le había dicho, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego también los discípulos tienen que decirle al Señor, ayuda, Señor, danos más fe, ayuda también a nuestra incredulidad, ¿no?
dijeron los discípulos, los apóstoles del Señor, Lucas capítulos 17, versículo 5, aumentanos la fe. No importa lo grande que sea el problema, no importa lo grande que sea la necesidad, no importa lo profundo que sea la angustia, no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque más abundantes son los recursos y el auxilio de Dios, porque más abundante es la gracia de Dios. Así que, queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta lo que nos está aquí diciendo el Señor. Lo que nos enseña es a pedir y se nos dará, a buscar y hallaremos, a llamar y se nos abrirá, a confiar plenamente en Dios. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén.